1:38. Hicimos las cosas al revés porque cometí un error y tuve que corregirlo. Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Aquí estamos hoy viernes. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí. 10 de junio. Así hoy pagan. Hoy 10 de junio de 2022. Con Carlos José Hurtado y con don Luis Enrique Guerrero, que anda con problemas hoy de audición. Hoy o siempre. No sé. Vamos a ver. Un saludo a Isaac Bosa Castellón. Hoy está cumpliendo 39 años. Barbaridad, Michelle. Ya. Hijo de la Michelle Castellón. Felicidades, Isaac. Trabaja allá en el Imbur. Bueno. Vamos ahora hoy a dedicarnos. Si da tiempo, tenemos otro tema, pero no creo que dé tiempo. Vamos a dedicarnos a varios eventos, casos, testimonios de masacre, de combatientes de la revolución antes del triunfo. Y también después del triunfo, durante la guerra contra los yanquis en los años 80. Yo quiero empezar con hoy es día, entonces el miércoles fue el aniversario del compañero Jorge Alberto Martínez González, que era jefe del Estado Mayor de la 313 Brigada de la Primera Región Militar del Ejército Popular Sandinista. Un muchacho, chavalo, nacido en el Castillo, Río San Juan, uno de los pocos sobrevivientes de la columna Jacinto Hernández de Nueva Guinea, que fue prácticamente aniquilada por la Guardia con la complicidad de somocistas que residían en la zona de Nueva Guinea. Él fue uno de los pocos sobrevivientes. Y no solo sobrevivió, sino que después se incorporó al Frente Sur y participó en el triunfo de la revolución y fundador del Ejército Popular Sandinista, fundador de las tropas Guardia Frontera. Y tenía 22, 24 años cuando este muchacho sale de la sede de su brigada en Ducualí, porque hay un combate y entonces él va a reforzar a los compañeros del ejército en la zona entre Condega y Yalí. Y entonces ahí hubo cuando él va a la altura de Puentes Azules, ahí cae en combate. Del puente de Tierras Azules, que queda a más o menos a 4 kilómetros de Condega rumbo a Yalí, a la altura de la comunidad del Jocote. Él iba a apoyar a sus compañeros y ahí cae en combate. Dejó 4 hijos: Ivonne, Elisa, Carla, Jorge Alberto y Juan Carlos. Su mamá era doña Benita González, que ya falleció. Y creo que era hermano, si mal no recuerdo, de Otilio, creo, coronel retirado del ejército. Otilio Martínez. No estoy seguro de esto. De ahí también a Nelson Aires, que reside ahora en en Montevideo, Uruguay. Este compañero fue combatiente aquí en la insurrección y estuvo en el ejército, en las tropas guardafronteras, con Laureano, con muchos compañeros. Entonces, dice Nelson que Jorge fue su jefe. Él tenía 32 años y Jorge tenía 22 años y el chaval era su jefe. Así es. Dice, era tan humilde y respetuoso, dice, que me trataba siempre de usted. Aprendí muchísimo a su lado y me emocionaban aquellos relatos sobre la columna guerrillera de Nueva Guinea. Después de su caída, uno de los batallones ligero cazador del ejército fue bautizado con su nombre. Honor y gloria
a Jorge Alberto Martínez González, caído el 8 de junio de 1987. Este otro evento es muy poco conocido. Incluso ni siquiera están todos los datos completos. Creo que Acoyapa tiene una deuda con estos héroes. Debe levantar una estela, por lo menos un monumento. Debe haber un parque, algo. Son 6 caídos. 6. Perdón, 7. Esto nos lo mandó un compañero de Acoyapa a través de Tirsa Sáenz ayer. El 2 de junio ocurrió esto. 2 de junio. Entonces estaban 7 chavalos reunidos en una casa de seguridad en Acoyapa y los bombeó, un grupo, uno o varios vecinos somocistas los bombearon con la guardia. Entonces la guardia le cae a la casa, los captura a los 7 vivos, ahí no hubo combate, los amarraron de manos y pies, los llevaron ahí cerca de la casa de los, creo que de los 2 hermanos, algo así. Y ahí frente a la familia los degollaron. Literal, ¿eh? Y después fueron a tirar sus cuerpos a la plaza de Acoyapa. Aquel tiempo Acoyapa era un pueblo, ahora ya puede decirse que es una ciudad Acoyapa. Tienen una deuda así con todos estos muchachos. La guardia entregó los cuerpos a Victoria Gutiérrez Sevilla, que es hermana, no sé si vive aún, de Fausto Ramón, de 20 años, y de Julio, que lo conocían como Julito, Antonio Gutiérrez, de 18 años. Gutiérrez Sevilla. También estaban sus primos, los primos de estos 2 chavalos, Juan Alberto Lara Gutiérrez, de 19 años, y Apolinar Jarquín Sevilla, era el otro primo, le decían Polito. Y una mujer murió allí. La quinta asesinada es Neyri Miranda Requenes, a quien le decían la Mona. Todos eran de Acoyapa. Pero ahí también matan a 2 muchachos del Rama, Daniel Velázquez y Uriel Rivera. El cuerpo de Uriel nunca apareció. 7 cipotes masacrados por la guardia en Acoyapa el 2 de junio de 1979. Tienen una deuda ahí en Acoyapa con estos compañeros. Hay que buscar cómo recoger la historia bien contada. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué iban a hacer? ¿Quiénes los reclutó? ¿Quién era su responsable? ¿Cuál es una breve historia de los 7? Es una responsabilidad del frente en Acoyapa, creo yo. Y de la alcaldía, que hay una alcaldía al frente. Ojalá que pueda hacerse. Pues. Voy a repetir sus nombres de estos 7 muchachos. Fausto Ramón Gutiérrez Sevilla. Julio Antonio Gutiérrez Sevilla. Juan Alberto Lara Gutiérrez. Apolinar Jarquín Sevilla. Neyri Miranda Requenes. Daniel Velázquez y Uriel Rivera. Estos 2 últimos, Daniel y Uriel, originarios del Rama. Son las 6:47. El 9 de junio, todos los sabemos esto, es que, bueno, todos no, es bastante conocido que el 9 de junio se desató la insurrección final en muchas ciudades del país. Y la excepción no fue Managua. En Managua también, la colonia 9 de junio, la colonia 10 de junio, llevan esos nombres por 9 y 10 de junio. Muchos chavalos se lanzó el 9 porque había una enorme efervescencia, pero la fecha era el 10 de junio, la fecha decidida por el mando del Frente Sandinista. En la colonia Centroamérica, el 9 de junio,
ocurrió un evento, dos eventos. La colonia de Centroamérica nunca fue una colonia popular, era de, voy a ser atrevido, pues, pero la mayoría no, más bien era no solo indiferente, sino más bien partidaria de la dictadura. Por lo menos esa fama tenía la colonia de Centroamérica. Ahí me disculpan los de la colonia, pero esa era la fama que tenía. En aquel tiempo, después de la colonia de Centroamérica, era puro predio montoso hasta las colinas. Enfrente de la colonia de Centroamérica, pues quedaba Camino de Oriente. Pero hasta ahí llegaba Managua, pues puro predio. Por ahí quedaba una estación un puesto de la policía quedaba por ahí, de la guardia. El caso es que el frente les había dicho a los chavalos organizados del frente ahí en la Centroamérica que no hicieran barricadas, que no se lanzaran a la calle porque no tenían armas. Una pistolita, una escopeta, esas eran las cosas que tenían. Pero ahí habían chavalos muy aventados, ¿verdad? Por eso digo, la efervescencia que había en el pueblo de Nicaragua, las ganas de derrocar a la dictadura, de acabar con los asesinos, disparó la participación de la gente sin necesidad de que hubieran orientaciones o que hubiera una jefatura. Y eso fue lo que ocurrió en la colonia de Centroamérica. Eran chavalos de 15, 18 años, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría. Entonces, y los vecinos se quedan asustados cuando ven al chavalero ahí, en las calles, Patria Libre o Morir, la marcha hacia la victoria en la montaña, entre todas esas cosas que se gritaban pues, en la época. Muerte al somocismo. Entonces, resulta que el grupo de chavalos, pues, haciendo la bulla y levantado, llega la guardia. Rápido llegó la guardia, porque ese era el territorio de ellos, además que había gente que rápidamente les avisaba. ¿Verdad? Entonces, la guardia ya con tanqueta. Eso es en la mañana. Había habido una reunión en la noche anterior en la casa de don William Orozco. Él sabía que su chaval estaba organizado. Chaval de 14 años, se llamaba William Orozco. Ahí fue la reunión. Bueno, el caso es que este chaval está ahí, pues. Un chaval que está en la bulla. Entonces, cuando viene la guardia, todo el chavalero sale en guinda, ¿verdad? A buscar los callejones que son intrincados, eran intrincados, ahora no tanto, ahí en la Centroamérica. La mayoría se resguarda en la iglesia, pero en la carrera uno de ellos se cayó. Entonces se mete a otro callejón y en ese callejón nadie le quiso abrir la puerta. Entonces la guardia, un guardia de civil lo alcanza. Y ahí le disparan, él cae herido, daba una bomba de contacto. El civil, el somocista civil, se acerca al chavalo, le quita la bomba que queda esparcida ahí la pólvora y le mete un tiro de gracia. William Orozco. Y se llevan el cuerpo. Nunca se supo a dónde. Eso cayó como, o sea, con bomba entre el chavalero y entre la familia. Entonces había mucho dolor. Todo el mundo se reunió en la casa de don William toda la tarde ahí, pero y ahí velando sin cadáver porque se habían llevado el cuerpo. Entonces había mucha efervescencia. Todo el chavalero quería desquitar, revengar la muerte de su amigo, de William Orozco, pues a 14 años, ese potito. ¿Verdad? Entonces se levantan de nuevo. Aquella oscurana.
Y uno de los que se levanta es Osman. Osman era un cipote ya, bueno, de 18 años. Osman Chamorro. Y con experiencia, era un chavalo muy aventado. Entonces Osman, en aquella oscurana, él había intercambiado una pistolita por una escopeta, andaba con una escopeta. ¿Verdad? Pero él estaba de posta, vigilando para avisar cuando entrara la guardia, por donde era la ferretería, ahí en el grupo A de la calle principal, pero aquella oscurana. Entonces la guardia entra por el lado del súper. ¿Verdad? Es un convoy a la guardia. Llevan ametralladora 50. O sea, contra chavalos que están con escopeta. Y todo cipote. Entonces Osman se parapeta detrás de un murito que había en la casa que había frente a la casa de un médico. Parece que algunos dicen que el médico se llamaba Joel Reyes. Él vivía contiguo a la ferretería ahí en la colonia Centroamérica. Y Osman se parapeta y queda solo frente a la tanqueta. ¿Cuándo iba a resistir el pobre chaval? Pero disparando, porque estaba con la sangre arriba, hirviéndole por la muerte del chavalo de Julián Orozco en la mañana. Entonces hasta que tiró el último cartucho y ahí lo mataron a Osman Chamorro. ¿Verdad? Este muchacho era hijo de doña Mabel. ¿Verdad? Y lo que es verdad, doña Mabel adoptó es un decir, pues, pero crió a Roberto González, el chavalo que mata la policía en el Banco Central en las luchas del 6% en los años 90. Y ella le tocó enterrar a sus dos hijos, a Osman y a Roberto. Creo que ella murió, doña Mabel, me parece que ella murió, no estoy seguro. Roberto cae en el 99, 20 años antes había caído Osman. Es muy triste, ¿no? Muy triste. Pero así fue. Eso ocurrió el 9 de junio de 79 en la colonia Centroamérica. ¿Estamos claros? Ya llevamos 3. Estoy contando casos que son conocidos, pero no muy conocidos. La Coyapa, muy poco conocido. Este de Monimbó, también muy poco conocido. Tienen una deuda los de Monimbó. Tienen que recoger esa historia. Lo que han logrado recoger es mínimo. Es mínimo. Pues hay una deuda y hay que investigar, mano. ¿Quién sabe dónde están los monimboseños que estuvieron o que fueron testigos o de oídas o presenciales? ¿Verdad? De los hechos. O sus familiares se los contaron, pues lo que sea. Tiene que haber gente. Esto ocurrió el 9 de junio en Monimbó. Recuerden que había los guerrilleros del Frente Sandinista entrenados, mínimamente, pero entrenados, con armas, a veces armas de guerra y a veces no, pero bueno, armados. O sea, eran los guerrilleros, las columnas, las escuadras organizadas del Frente Sandinista, y estaban las milicias. También estaban las brigadas populares. Entonces las milicias eran cipotes, generalmente. También había adultos, pues, pero en general eran cipotes, ¿verdad? Que tenían ganas de luchar contra la guardia, pero no disponían de armamento ni de entrenamiento, en general. Entonces estos 8 chavalos eran parte de las milicias de Monimbó. Y ellos quieren participar, reforzar el ataque al cuartel de la Guardia en Masaya. Y a eso van. Salen de Monimbó rumbo al cuartel de la Guardia. Cuando van por los Países Bajos, el barrio de los Países Bajos, así se llama hoy,
La guardia los embosca. Este chavalero va con escopetita, con pistolita. Y la guardia, ¿qué es lo que tenía? Garand, M16, carabina, ametralladora. Y las tanquetas. Y los chavalos que iban. Chavalos de 15 a 18 años, hermano. Es que de 12 a 15 años. Cipotito, criaturita. Dime vos. Y los emboscaron. Allí algunos cayeron en el combate y otros fueron heridos y después los remataron y otros quedaron ilesos, pero los mató la guardia. No se sabe quiénes cayeron y quiénes fueron asesinados. Según un detalle que le toca a los compañeros de Monimbó indagar, investigar, ¿verdad? ¿Quiénes son los compañeros, los muchachos? Chavalitos, hermano. Los hermanos Manuel y Adalberto López Vivas. Dos hermanos. Los hermanos Francisco y Elías Cajina. Adilia Díaz Montenegro. Debe ser pariente de los Cajina, de Francisco y Elías, porque es, ¿verdad? Francisco Alemán Mercado. Roger Zavallos Escobar y Francisco García. Todos de Monimbó. 8 chavalos. Todos, el menor de 12 años, el mayor de 15 años. Y los combates están generalizados en la ciudad de Masaya. 20 horas después que los chavalos son acribillados a balazos, tirados ahí en Países Bajos, la guardia entrega los cuerpos a la familia. Porque estaba la insurrección 20 horas después. Entonces tuvieron que sepultarlos de inmediato. ¿Cuál es el común de estas cosas? Todos son cipotes. La juventud nicaragüense. Antes y después. La juventud. Entonces, leyendo una anécdota que publicaron, entonces digo, hombre, es que, y después leyendo a Omar Cabeza, les voy a contar algo de eso. Es verdad esto. O sea, la dignidad del pueblo de Nicaragua es ejemplar. Y esto que les voy a reproducir, a mí me lo contó el padre Miguel de Escoto. Ayer cumplió aniversario. El padre Miguel de Escoto ayer fue el 5º aniversario de su fallecimiento. Murió en el 2017 y nació en el 33, tendría como 86 años. El caso es este, pues. A mí me lo había contado el padre de Escoto hace muchos años y yo lo había olvidado. Incluso leyendo a Javier Díaz Lacayo, que lo cuenta, reviví el momento, porque él lo contaba, el padre de Escoto lo contaba cagado de la risa, hermano. ¿Verdad? Y entonces Javier dice que estaban su papá y Miguel en una de las famosas negociaciones con los gringos ahí en los años 80 para encontrar una salida a la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua, una de las famosas reuniones. Me imagino que este es el proceso de contadora. Yo no me acuerdo, a mí me lo dijo el padre Escoto con quién fue, pero no me acuerdo el nombre del yanqui. Y según creo recordar, esto pasó en Panamá, pero tampoco puedo asegurarlo. Pero lo que vale es lo que ocurrió, que lo cuenta bien contado Javier. Pues miren, está el doctor Aldo Díaz Lacayo, está Miguel de Escoto, que fueron brothers toda su vida, hasta que murió el padre Miguel de Escoto. Además, como tanto Aldo como Miguel tenían un gran sentido del humor. Parece mentira, pero Miguel de Escoto era sumamente divertido y siempre tenía alguna cosa chispeante que contarte, siempre. Pero cuando se arrechaba el padre de Escoto, se arrechaba de verdad, ¿no?
Entonces la cosa es que están Aldo y Miguel, ¿verdad? Están platicando con este gringo. Viene el gringo y le ofrece determinada cantidad de dinero. También me lo dijo el padre y a mí se me olvidó. Hace muchos años. Y entonces, le ofrece, creo, si mal no recuerdo, eran $30 millones. Creo que esa fue la cifra que me dijo. En ayuda humanitaria. Para atender, para alimentos y para víctimas de la guerra. Y entonces, como una forma de comprar a Nicaragua, pues. Entonces el padre de Escoto, cuando él lo contaba, era tan delicioso, hermano. El padre de Escoto le decía, todo ese dinero, ¿alcanzará eso en una maleta? No, le dice, más espacio, más espacio. ¿En 2 maletas? No, le dice, más espacio, le dice el gringo. ¿Alcanzará en ese librero? Más espacio. Entonces ya por último dice el padre, en este cuarto pues alcanza todo eso. ¿Y para qué quiere usted saber dónde? ¿Dónde alcanza? Le dice. Y entonces le responde el padre Miguel de Escoto, para que se los metan en el culo. Esa es la dignidad, hermano. Y el gringo con los charolas peladas, maleducado, que no sé cuánto, que no sé qué. Por eso es que con los sandinistas no se puede hablar. Y el padre lo que se soltó fue la carga. Ay, mi más Aldo, fíjate vos, Aldo. Ni imaginan los dos ahí. Pero el que me lo contó fue el padre, pero hace muchísimo tiempo. Es que eso es. Que estos creen que te compran con cualquier... No, hermano, si esto no está en venta. En venta están todos los sicarios. Eso sí, se venden al mejor postor. Ahí anduvieron implorando la entrevista a Almagro, los sicarios, y no los volvió ni a ver. Es que así es, con los traidores, con los sicarios, así es. Nadie los quiere. Pero ya ves. ¿Y para qué quiere usted saber dónde cabe ese dinero? Para que se los metan en el culo. Nunca mejor dicho. Y ya saben pues dónde se van a meter todas esas amenazas, todos esos dineros, todas esas palabras altisonantes, todos esos insultos, ya saben dónde se van a meter, donde dice el padre Miguel de Escoto, que ayer cumplió 5 años, el canciller de la dignidad, que fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas en esta nueva fase. En esta nueva fase, tuvo 1 año de presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, el padre Miguel de Escoto. Hacemos una pausa, pues regresamos a las 7:06. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan 1 año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:10. Fíjense, les voy a transmitir este testimonio, me lo encontré y después les cuento cómo. Es un documental que se hizo entre 1983 y 84. Es un largo documental. Entonces lo hicieron acompañado con el texto de Omar Cabeza, con parte del texto de Omar Cabeza de su libro En la montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Entonces, le voy a presentar 2 cosas sobre esto. 3. 2 audios y un texto. Este primer audio es de un campesino, colaborador y militante del Frente Sandinista, que se incorpora cuando llega Omar Cabeza a la zona de Condega, Cantagallo y los valles rumbo a Yalí. Quiero que le pongan atención a este campesino. Es 1 minuto y algo más lo que dura. Pónganle atención, por favor. No tengo el nombre, no aparece el nombre en el video, desgraciadamente, y no quiero inventarlo.
pero el testimonio es estremecedor. En 1 minuto y pico, escuchemos. Con Omar Cabeza trabajé 6 años. Mi colaboración con el comandante fue mantenerlo y hacer mensajes de correo, pues. Yo tomé las medidas de seguridad desde que él llegó, pues, para el frente. Yo le había dicho, mire, cuando agarraron toda esa zona de Cantagallo y los planes internos míos, le digo yo a Juan José, pues, que ese era el seudónimo de JJ, o Juan José, pues, era Omar Cabeza. Mirá, le digo yo, ya agarraron a esa gente, ahorita me agarran a mí. Me dice, a mí, ve viejo, me dice, cuidado, te rajas. No, hombre, le digo yo, ya viví lo que iba a vivir. Si me matan me voy a morir, pero no voy a decir de ustedes nada. Y se lo cumplí, pues, al hombre. Me hicieron lo que quisieron, como cuento. Yo nunca dije nada, sino que mátenme. Yo no sé. Si supiera, yo les hubiera dicho, le decía yo al jodido. Pues, por fin, me ponían choques eléctricos y aquí, ¿no? Me ponían de la oreja, me ponían de los dedos, así me botaron las uñas. Nunca dije yo. Capturado por la guardia y nunca dijo nada. Le ponían chuzos eléctricos en la boca, en los dedos, ahí botó las uñas, dice. ¿Te imaginas ese sufrimiento, hermano? Y eso no creas que fue 1 hora, 2 horas, eso era día. La golpiza, el chuzo eléctrico, aquel que te ahogaban en una tina. Después te sacaban, te ahogaban, te sacaban. Había el otro que te dejaban caer en un pozo con los pies arriba, amarrados, para que sintieras la asfixia. Ahí te dejaban, después hay otros que los dejaban guindados. Horas. El campesino fue chuzos eléctricos y no habló. Te estamos hablando más o menos de eso, fue 75, 76. ¿Qué clase de firmeza, de convicciones, de dignidad? ¿Te imaginas lo que se necesita para no hablar? Como el caso de Tomás, ustedes lo recuerdan. Bueno, no solo Tomás, Rosarentino Ortiz, las torturas que la sometieron, jamás habló. Y hay muchísimos otros ejemplos. Solo cito esos dos y me quedo. Jamás hablaron. Convicción, firmeza, acero. Es importante porque las nuevas generaciones creen que solo era agarrar el chunche y matar guardias. En ese libro de Omar Cabeza es muy bueno en muchas cosas, en muchísimas cosas, porque traslada las dificultades que pasaba un guerrillero en la montaña, implorando por una tortilla, hermano, implorando, soñando con sal, porque no había ni sal. ¿Sí es? Aquella plaste pozola esa. Lo único, una semana, 2 semanas. Y caminando, y hablando con los campesinos, y de vez en cuando un guardia se atravesaba, un juez de mestra, lo que sea. Pues. Y eso forja el acero, hermano. Entonces Omar Cabeza cuenta, y esto tiene que ver con el segundo testimonio que les voy a poner. Entonces yo lo que hice fue extraer toda la parte donde se refiere a este compañero. Es la parte final del libro. Pero lo que hice fue extraer, no está íntegro, porque si no se hacía muy largo. Entonces, a Omar lo mandan a organizar la ruta que permita conectar la Segovia con las montañas de Gualala y de Ciuna, donde está la columna Pablo Úbeda. Hacer un corredor. Esa era su misión. Entonces, su jefe era Bayardo Arce, y él lo mandan.
Y ahí no hay nada organizado. Acababa de ocurrir la matanza de Macuelizo, cuando él llega a esa zona, a la zona de Condega. No estamos hablando del pueblo de Condega, las zonas campesinas, rumbo Yalí, entre Yalí y Condega, ¿verdad? Entonces, él iba con otro compañero que era maestro de apellido Aguilera. Es importante, ahora nos ubicamos en esa circunstancia, pues. Entonces Omar llega a la zona, no tiene nada, le toca ir a construir las redes. Bayardo lo recomienda con un campesino que vivía con su esposa, sus hijos, pero el campesino no lo quería tener en la casa, muy cristiano, no lo quería tener porque tenía mucho miedo por sus hijos, por él, por su esposa. Entonces, por más que lo quiso convencer Omar durante una semana, algo así, finalmente se tuvo que ir Omar. Ya después se hicieron colaboradores muy amigos, pues, tanto de la esposa como del campesino. Le estoy contando el antecedente para que entendamos lo que viene ahora. ¿Por qué se tuvieron ya que ir? Porque Aguilera, que era el que andaba con Omar Cabeza, se le va un tiro. Y te imaginas aquel estruendo en una comunidad campesina, pobrísima. Entonces tuvieron que pegar la guinda para proteger a los campesinos y sobre todo porque si alguien reportaba a la guardia, listo. Además dice, el turcazo de la 45 y en esos ranchitos todo el mundo sabe quién tiene pistola y quién no, sobre todo de ese calibre. Entonces comprendimos que había que desalojar y decidimos irnos a pie a Condega, para alegría del hombre, a caer donde unos Espinosa. Ya te estoy hablando de agosto de 1975. Ahí contactamos de nuevo a Bayardo, un colaborador. Mira, hermano, me dijo, estamos jodidos, pero es que ustedes no pueden quedarse aquí porque no hay casas de seguridad y tenemos que continuar el trabajo. No, le digo yo, dice Omar, si no vengo a proponer quedarme en Estelí o en Condega, yo soy un hombre de monte y ya no me acostumbro a andar en la ciudad clandestino. Mirá, me dice Bayardo Arce, tenemos a Antonio Centeno. Ese hombre fue mandador de una hacienda que está entre Condega y Yalí, que se llama San Jerónimo. Esa hacienda es del papá de la Luisa Molina, que en aquel tiempo era del frente. Y el mandador de esa finca es muy querido por los mozos. Vayan donde él y hacen un recorrido para que le enseñe la casa de esos mozos, a ver si se pueden quedar ahí, le dice Bayardo Arce a Omar. Sigue el relato. Era un absurdo el planteamiento, pero había que hacerlo, era cuestión de audacia. Pusimos manos a la obra al día siguiente. Llegamos a Yalí. Entramos por el lado de los terreros, en unos valles que hay por ahí. Dejamos los vecinos en un lugar y luego seguimos a pie. Perdón, dejamos los vehículos en un lugar y luego seguimos a pie. Empezamos a subir con el disfraz que éramos medicineros. Medicineros se le decía a los representantes de los laboratorios. ¿Cómo era que se llamaba? Que todavía existe eso, los que andan, representantes de laboratorio que andan de consultorio en consultorio, visitadores médicos. A los visitadores médicos se les decía los medicineros en aquellos tiempos. No sé si le siguen diciendo así ahora. Entonces ellos van con ese disfraz, con esa apariencia, pues, para poder entrar en la zona, como que si eran medicineros. Cada uno llevaba su saco con la cobija, su hamaca y además un turcazo de pastillas. Cada quien con su sombrerito. Llevábamos también una pialera, la pialera es como una soga para lograr cazar una manera de decir, al ganado, para lograr controlarlo.
Dice, llevábamos una pialera como de que de paso andábamos comprando ganado o chancho o cualquier cosa. Después de caminar como 6 horas, llegamos al rancho de uno de los mozos conocidos de Toño el Mandador. Él llevaba el manto de andar visitando a sus viejos conocidos. Aguilera y yo nos quedamos en el monte como a 400 varas del rancho. Y llegaba Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué milagro, Toñito! ¡Qué milagro que anda usted por aquí! Sí que aquí los ando viendo, saludándolo, porque no hay que olvidarse las amistades. Ah, Toñito, pase adelante. En ese año, y esto yo lo recuerdo muy bien, había una sequía bravísima. Esa sequía fue horrible, la sequía del 75. Y después hubo otra en el 77. Pero fueron espantosas, o sea, no llovía ni gotas, se perdieron todas las cosechas. Había un hambre entre la gente. Mira qué coincidencia, también en la época de Sandino hubo 2 años de sequía. Pero bueno, que para la guerra del 26, la guerra constitucionalista, hubo sequía tremenda. Pero bueno. O sea, había una sequía de la gran puta ese año, dice Omar Cabeza. No quedaba comida ni maíz y la gente ya se había comido toda la gallina. No había frijoles, solo tortillas de trigomillón horribles, feas. Yo nunca las había comido. Don Toñito, esta sequía cómo nos ha golpeado, le dice el campesino. No hay frijoles, no hay arroz, no hay nada. Las gallinitas que teníamos ya las comimos, ay, qué lástima. Pero vamos a buscar 1 milloncito ahí para hacerle una tortilla. Entonces al rato les dice Toño, miren, tengo unos amigos que yo quiero que ustedes conozcan. Ah, sí, les dice. ¿Y de ahí? ¿Y ellos dónde están? ¿En el pueblo? No, andan conmigo, se quedaron por ahí. ¿Y quiénes son? Son unos muchachos buena gente. Quiero que los conozcan, quiero que me acompañen. Usted siempre ha confiado en mí, ¿verdad? Don Pedro Ochoa se llamaba el señor. Usted siempre ha querido a mí, don Pedro. ¿Cómo no? Sí, de ahí. Acompáñeme, pues. Y se lo llevan. Donde están Omar y Córdoba. Y ¿qué se me hizo el apellido el otro? Y Aguilera. Y entonces se van donde él. Y ahí la amistad pesa mucho, la palabra. Pedro Ochoa sabía que se trataba de algo anormal. Intuía una cosa rara. Pero como eran amigos y Toño le había hecho favores cuando era mandador, entonces eso ayudaba a que le tuvieran confianza. Lo llevaba donde estábamos nosotros. Claro, el hombre pegó el brinco cuando nos vio con la gran estampa de hombres de ciudad, metidos en el monte, armados con pistolas, con un par de sacos hasta el tronco de cosas, en el suelo con alguna lata de sardina abierta. Estos son los amigos, mucho gusto. Nos saludó él. Pues mire, compañero, le dice Omar, nosotros somos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hermanito, aquella pobre gente se escapaba de morir en cuanto les decía, porque estaban fresquecitas las matanzas de la Guardia en la montaña, la represión de Macuelizo y los combates. Entonces la presencia nuestra ahí era sinónimo de desastre para ellos, porque al comienzo en alguna zona significábamos compromiso, desgracia y muerte. Pues nosotros andamos conociendo gente, le digo, dice Omar. Porque si algún día pasamos por aquí y necesitamos una tortilla, ya sabemos que lo conocemos aquí a usted. Pasamos así escondidito, como que estamos aquí, y usted nos da una tortilla. Nosotros la comemos, nos aliñamos y seguimos caminando. En esa forma tenemos colaboradores por todos lados, pero andamos conociendo esta zona porque uno debe conocer Cruzadas, ¿me entiende? Ante cualquier cosa la guardia, y así yo ya sé que estas cruzadas existen y que usted vive por aquí, le dice, ¿verdad?, Omar Cabeza a don Pedro Ochoa. Yo no le podía decir que no teníamos donde meternos sin techo y fantaseando, imagínate. Y así fuimos, de uno en uno, de rancho en rancho por aquellos valles, y los campesinos con aquel terror cuando les hablábamos y con aquella humildad que nos recibían y con aquella pobreza, todos casi desnuditos, flacos del hambre, con una tristeza horrible. Así seguimos todo un recorrido desde los terreros hasta la hacienda San Jerónimo. En una de tantas,
me presenta Toño a un campesino que se llama Moisés Córdoba. Un hombre de unos 30 años. Ah, ustedes son sandinistas. Nos dice susurrando como con miedo, pero también como sabido. Cuidado, los ven, que nos van a matar a todos. Mi papá fue sandinista. A mí se me iluminó el bombillo. ¿Y tu papá está vivo?, le pregunto yo. Sí, me dice, está vivo, ahí vive en la casa con mi mamá. Porque yo vivo aparte en una ranchita que paré con la mujercita, con los chavalos ahí. Y no podemos hablar con tu papá. A saber si él querrá. Preguntándole tal vez, el día que ustedes pasen de vuelta, platican con él. Después sigue el relato, Mara, y después habla de su novia que lo dejó, que no sé qué. Pero ahí solo menciona de pasadita esto, oigan esto. Es una línea. Al heroico Mercedes Galiano, que luego cayó en combate y que llegó a ser el responsable de todos los valles. ¿Quién será el compañero Mercedes Galiano? ¿Quién tendrá los datos de Mercedes Galiano? Su fecha de nacimiento, su fecha de caída, su trabajo, su compromiso, su familia. Mercedes Galiano, tal vez en la zona de Condega, de Cantagallo o de Yalí, conocen algo y recuperan esa historia. Después más adelante siguió Omar el relato. Mandé a Andrés, otro colaborador, que llamara a Gilberto para que fuera a los planes a buscar a Moisés Córdoba y le dijera que esa misma noche caeríamos en su casa. Don Gilberto le había contado a Moisés que habíamos estado en su casa y que habíamos estado en la montañita. Ya todo el mundo como que se iba acostumbrando a nuestra presencia, como que sentían que ya no iba siendo tan arriesgado, o que era arriesgado pero que no los iban a matar ese día, o tal vez mañana, que a lo mejor no los mataban, ya se iban abriendo. Y luego viene la amistad con nosotros. Yo ya había empezado a hacerle las primeras bromas, a meterme dentro, a conquistarles el cariño. Llegamos esa noche a una peña que ya nos habían escogido para que acampáramos. Al día siguiente, ahí estaban los frijolitos calientes, la tortilla que habían conseguido en el pueblo. Después nos llevaron una gallina que todavía les quedaba y claro, nosotros empezamos a platicar bastante con Moisés Córdoba. Y ahí le planteó a Moisés que me lleve al papá, al viejito sandinista que estaba enfermo. Y además era un señor como de 80 años. Entonces, mientras me lleva al papá, yo voy a otra cosa y hago contacto con otros compañeros. Que me presenta el mismo Moisés. Moisés, por el papá, tenía menos miedo que los demás o estaba más consciente de lo que éramos nosotros. Estaba más claro de qué se trataba la cosa. Porque antes que nosotros llegáramos, ya su papá le había hablado de la lucha de Sandino. Total, que recorrí como 3 casitas en esos valles y entre más iba conociendo, mi trabajo de carácter político crecía y estos Córdobas eran, digamos, los más prestigiados en el valle y el hecho de que ellos me presentaran ayudó a que la otra gente tuviera menos temor, porque si los Córdoba, los hijos de don Leandro Córdoba, estaban en eso, pues era permisible para los otros hacerlo. En el día pasaba en la roca, a la orilla de una quebrada, y al oscurecer me iba a la casa de ellos. En los ranchos, de noche, entre café negro y café negro, entre plática y plática, abordábamos los problemas económicos que tenían y a través de las conversaciones se iba fortaleciendo mi amistad con ellos. Al consolidar una relación, mi interés era traducir esa relación y darle contenido político y viceversa, hacer que la relación política contribuyera a cimentar una relación amistosa, una relación personal. Dice que después se va a dormir, que no sé qué. Más adelante, y de tanto pensar cosas, esa noche me dormí en la troja con el radio encendido. Por la mañana se aparece Moisés Córdoba con el desayuno. Siempre llegaba solo, pero esa vez oí que Moisés venía acompañado. Yo le conocía el golpe de los pasos al caminar. Uno más o menos identifica a la gente de tanto oír el golpe de los pasos,
la fuerza de los pasos, el ritmo de los pasos. Percibí que eran los pasos de Moisés, pero más despacio, y vi que alguien venía atrás de él. Nos preocupamos. Andrés y yo nos pusimos rodillas en tierra con las pistolas y la granada lista, parapetados. Pero cuando alcancé a ver bien sobre la picadita que viene de la peña, noté que detrás de Moisés venía un viejito. Y le digo a Andrés, ¿será ese el papá de Moisés? En efecto, me dice Moisés. Juan José, este es mi papito. El viejito se pone a reír y me da la mano bien suavecita, como la dan los campesinos. Y yo veo bien que es un señor flaquito, no muy alto, pelito crespo, bien negrito, tostado, arrugadito. Era como algo que había estado guardado durante muchos años y que de repente se sale, que vos ves que ese que está ahí es algo que fue nuevo, que fue joven y que pasó tanto tiempo guardado que se fue deteriorando. Don Leandro fue joven, pero pasó tantos años, quién sabe dónde guardado, y de repente, ¡pum!, me lo encontré. Pero me lo encontré cuando ya estaba viejo, sin dientes, vistiendo uno de sus mejores vestidos. Eran bien humildes, pero ese día él llegó con la mejor ropita que él tenía. Y le digo, ajá, compañero, ¿cómo está? Ahí bien enfermo, es que ya estoy viejo, me dice. Y usted viera unos dolores que me agarran en el estómago, y es que yo tampoco miro, porque ya estoy viejo, ya casi no veo, ya estoy infeliz. Yo solo con este palo ando señalando el bastón. Y si voy a la milpa, estoy en un rato, me canso, tengo que ir a la casa, ya estoy arruinado. Y luego me pregunta, ¿y esa arma qué es lo que es? Ah, le dice Omar, esta es una 45. ¿Y las otras armas qué las hicieron? Le pregunta el viejito. Yo pensé, cuando me preguntó sobre las otras armas, que él sabía que nosotros éramos guerrilleros del Frente Sandinista, que andábamos en columna, que sospechaba que éramos los mismos de Macuelizo, y yo le respondí que era por cuidado que no portaba arma larga para que no nos viera la gente y no se diera cuenta que andábamos por esa zona, que a veces teníamos que andar nada más con pistola. Pero estas pistolas son buenas, le dice Omar a don Leandro Córdoba. Yo no comprendía que él, don Leandro, me estaba ligando con los viejos sandinistas de él, los viejos sandinistas del general Sandino. Entonces me está preguntando por las otras armas, como quien dice, las armas que andábamos ayer, que las hicieron. Para él, ese momento que él estuvo guardado y se hizo viejo, fue un instante de 40 años. 40 años, pero fue un instante, como diciendo, ¿a dónde dejaron el Enfield, o la Mauser, o la 30 que teníamos? Luego me dijo, con don de sapiencia y mucha seguridad, estas animalas son buenas, charchalean bien. Una vez, el general Sandino me mandó a traer unas tortillas a Yalí. Bueno, y se suelta. Yo dije en mis adentros, qué cosa más bella. Hace de cuenta que estabas tocando a Sandino, que estabas tocando la historia. Y ahí mismo me di cuenta lo que significaba la tradición sandinista. Se me reafirmaba y la veía en carne y hueso y en la práctica, en la realidad. Y siguió platicando. Y las anécdotas, él fue correo de Sandino. Y hablándome de Juan Pablo Humansor, que había andado con él, hablándome del general Francisco Estrada, de Pedro Altamirano, de José León Díaz, de Juan Gregorio Colindres. Él anduvo con todos ellos. Y me lo estaba contando como que los estaba viendo. Se quedaba ahí recordando detalles. Y yo con ganas de tener una grabadora en ese momento, porque era una cosa tan linda lo que él estaba contando. Y luego me dice, mire Juan José, el seudónimo de Omar, yo le voy a decir una cosa, yo ya no puedo acompañarlo en esta campaña, porque míreme usted, ya soy un hombre viejo, ¿yo para qué? Yo con gusto, pero ya no puedo. Yo no aguanto una jornada más. Ya esta campaña no la resisto.
pero yo tengo un montón de hijos y todos mis nietos. Aquí están estos muchachos. Y me señala al hijo, a Moisés. Yo se los voy a dar ahí para que anden con ustedes, porque aquí tenemos que hacer la fuerza todos. Y esto no hay que dejar que lo acaben. Y sigue el relato, Omar. Pero me está diciendo que no hay que dejar que lo acaben como si nunca hubiera sido interrumpido, como una continuación de lo que él había vivido con Sandino. ¿Cómo es posible que después de todas esas represiones, de todos esos muertos, de todos esos reveses, no solo de esos reveses, sino de los reveses que ellos como sandinistas, con el general Sandino habían sufrido, cómo era posible que ese hombre, después de la muerte de don Bacho Montoya, que era un otro viejito sandinista capturado en su rancho, asesinado él y su esposo, ya se los conté eso, lo cuenta Omar en el libro. ¿Cómo es posible que después de la muerte de don Bacho me estuviera planteando que si él no fuera viejo, me acompañaría? Y que como está viejo y no aguanta una campaña más, me va a dar a todos los hijos. Cuando don Leandro me habla así, yo pienso en don Bacho. Siento que don Leandro no es que sea irresponsable, no es que sea un ignorante, sino sencillamente que esa era la historia del pueblo de Nicaragua. Ellos tenían una historia sandinista, una historia de rebelión contra la explotación, contra el dominio norteamericano, interpretado de una forma sensorial y con ocupación y primitiva por ellos. Tenían un sentimiento histórico de rebeldía adquirido de su enfrentamiento con la ocupación norteamericana. No era irresponsabilidad, sino la historia, la vergüenza del pueblo, la rebeldía histórica del pueblo. Los sandinistas quedaron aislados después de la muerte de Sandino y empezaron a educar a sus hijos en esa tradición, a alimentar ese sentimiento contra los yanquis que nos ocupaban, que nos intervenían y que nos humillaban. Eran hombres descalzos, miserables, pero con un sentimiento de dignidad nacional extraordinario, con conciencia de soberanía. Esa era en esencia la realidad. Ahí me di cuenta que el Frente Sandinista estaba formando a sus militantes en una gran firmeza revolucionaria, una gran testarudez revolucionaria, un gran sentido de la dignidad y del combate, pero que estos principios no eran nuevos. No los había inventado el Frente Sandinista, sino que eran un patrimonio histórico, un tesoro que íbamos ahí a desenterrar. Y ese fue el más grande acierto de Carlos Fonseca, retomar esa historia, apropiarse de esa firmeza, de esa intransigencia por la dignidad y por la soberanía. Carlos lo que hizo fue agarrar eso y dárselo a los nuevos sandinistas, lo que el FSLN contemporáneamente estaba haciendo con nosotros y nosotros con los nuevos, no era más que dándole un contenido científico a esa tradición histórica, a esa firmeza, a esa testarudez, a ese sentido de la dignidad. Y no sé cómo, ahí don Leandro me empieza a hablar de esa forma, al darme a sus hijos y hablarme de Sandino y hablarme de la lucha sandinista. De repente yo empiezo a sentir a don Leandro el padre y me doy cuenta en realidad que él es el padre, que don Bacho, don Leandro son los padres de la patria, y nunca me sentí más hijo del sandinismo, más hijo de Nicaragua que en ese momento. Yo era un joven estudiante que había conocido a Sandino a través de los libros. Había llegado a Sandino por el estudio del sandinismo, pero aún no había llegado a la raíz, a la paternidad verdadera de toda nuestra historia. Entonces, cuando yo encuentro a ese hombre y que me dice todo eso, yo me siento hijo de él, me siento hijo del sandinismo, siento que soy hijo de la historia, comprendo mi propio pasado, me ubico, tengo patria, reconozco mi identidad histórica con aquello que me decía don Leandro. Sentía como ganas de abrazarlo, de besarlo, pero no solo porque me iban a dar de comer y ya no me iban a correr, que me iban a amparar. La magnitud, la dimensión era mayor, porque yo había encontrado la historia a través de él, me había encontrado con mi propia historia, con la tradición, con la esencia de Nicaragua, encontré mi génesis, mis antepasados,
Me sentí continuación concreta, ininterrumpida. Encontré mi fuente de alimentación, que no la conocía. Yo estaba siendo alimentado por Sandino, pero no había logrado ver materialmente mi cordón umbilical, y eso me nació, lo descubrí en ese momento con don Leandro Córdoba. Y abracé a don Leandro. Con un escalofrío de gozo y de emoción, sentí que estaba parado sobre la tierra, que no estaba en el aire, que no era hijo solo de una teoría elaborada, sino que estaba pisando sobre lo concreto. Me dio raíz en la tierra, me fijó al suelo, a la historia. Me sentí imbatible. Al despedirnos, yo le di la mano y él me dio la mano. Recuerdo que apreté fuerte su mano con mis dos manos y le dije, ahí nos vamos a estar viendo. Y entonces él me respondió, sí, yo ya estoy viejo, pero acuérdese que ahí están mis muchachos. Así cierra el libro Omar. Y fíjense lo que este relato de Omar es sobre de sus memorias, ¿no? Que se las contó a alguien ahí que le grabó y después lo transcribieron. Y coincide exactamente lo que Omar cuenta de memoria con lo que dice don Leandro. En esta cortísima entrevista, 1 minuto también, en este documental, creo que te elige el documental, y cuenta exactamente lo mismo, lo que le dijo a Omar. O sea, don Leandro vio el triunfo de la revolución, vio el triunfo suyo, el triunfo de Sandino, lo logró ver. No sé qué edad tendría, no sé a qué edad falleció, pero es bellísimo, ¿no? O sea, es el vínculo con Sandino. Y hubo sobrevivientes, me acuerdo del desfile, el primer aniversario, el primer contingente fue de los veteranos del ejército de Sandino. Y hubo varios esfuerzos, lástima que se perdieron muchas entrevistas, y hubo varios esfuerzos para reunirlos, entrevistarlos, pero mucho de ese material se perdió o se lo robó a alguien que no quiero decir su nombre, porque me da rabia decir ese nombre. Se robó muchas cosas. Pero ahora quiero que oigan a don Leandro, que cuenta cómo se encontró con Omar Cabeza. Ahí llegó Omar Cabeza con el profesor, un profesor que lo mataron allá por otro lado, en ese mismo tiempo. Y allí estuve, yo le servía bastante, y yo me venía aquí a llevar de cigarros, a llevar de fósforo, hasta unas tiras de suela, porque las ocupaban ellos allí. Y ya último, ¿y cómo está Condega? Le decía yo, vieras, hombre, cómo está esa guardia, eso, ¿qué iban a hacer ustedes? Yo con eso, con 22 y pistolas. No, le digo, eso olvídense, le dije, aguárdese viejito, me decía él, aguárdese viejito, va a ver, me decía. No, le digo yo, alístese, me dice entonces él, para que vayan. No, le digo yo estoy muy viejo ya, le digo yo estoy muy viejo, le digo, pero bien, le digo, ahí están mis hijos, le digo, y tengo nietos bastante. Lo mismo, increíble, ¿verdad? Cómo me hubiera gustado a mí, ¿verdad? Meterme allí, platicar con toda esa gente. Ya no queda ni uno, sí, Manuel, lógico. Tantos años ya. Imagínate, ya vamos a cumplir, ya vamos para el centenario de Sandino. Pues es mentira. 88 cumplió este año, vamos para el centenario de la caída de Sandino, del asesinato de Sandino. ¿Qué extraemos de aquí? ¿Qué es lo más relevante de todo esto? Me parece a mí, pues, eso que dice Omar al final es que está sintetizado, ¿no? Es decir, Sandino es la raíz de nuestra historia. Vos no podés hablar de la historia de Nicaragua si no hablas de Sandino. Sandino parió la patria. Porque parió la patria. ¿Por qué lo digo yo? Siempre lo he sostenido. Porque la patria es la gente. Y Sandino visibilizó al pueblo, al descalzo, al desarrapado, al que no tenía nada, al analfabeto, al despreciado por todos los patrones y los terratenientes de la época, y que todavía lo siguen despreciando. Ahí no están todos esos tranqueros que nos consideran a los sandinistas, y a la gente pobre la consideran como que cualquier cosa, basura. La misma cosa es.
Entonces, Sandino visibiliza y los hace protagonistas, que es lo más importante. Siempre lo hemos dicho esto. O sea, los pone, existen, aquí están, aquí somos nosotros, aquí existimos, mirá, somos desarrapados, somos esto. Soy indio, dice Sandino, soy artesano, no me avergüenzo de mi sangre indígena, ¿no? Pero entonces él visibiliza, los organiza y los hace protagonistas. O sea, es una cosa impresionante lo que hizo Sandino, y Sandino lo hace, ¿qué? En menos de 7 años. Una maravilla. Y entonces, yo por eso digo, él parió la patria. Porque hasta ese momento Nicaragua eran los terratenientes, los demás no existían. Nicaragua eran los terratenientes y los yanquis, los terratenientes como sirvientes de los yanquis, y que se amparaban en los yanquis para mantener el estado de cosas en Nicaragua. Eso era Nicaragua. El analfabetismo era más del 85% en esa época. Imagínate vos. Y habíamos pues, yo ni existía, como 320, 350 mil máximo de habitantes en el país, ¿no? Y Sandino hace que el mundo entero vea que ahí hay nicaragüenses que no son terratenientes, que no son Chamorro, ni son Díaz, ni son Sacasa, ni son Moncada, que son Pérez, que son Sandino, que son Calderón, que son Estrada, que son Altamirano, que son Córdoba, que son los López, los Pérez. Desde ese momento, los esclavos, hermano. Sandino los pone en un primer plano. Los hace generales, coroneles. Y tan protagonistas son que expulsan a los yanquis de Nicaragua, ¿no? Aprenden tantas cosas y enseñan tantas cosas, ¿no? Impresionante, impresionante. Entonces a mí me parece que eso de la conexión, ¿no? Con los soldados de Sandino, con los oficiales de Sandino. Me imagino que esa misma emoción sintió Carlos Fonseca con Santos López. Yo me imagino eso. Y eso mismo que cuenta Omar de don Leandro Córdoba, me imagino que eso sintió Carlos cuando él conoce a Santos López, o a Raudales, que también lo conoció. Porque estás hablando con gente que estuvo con Sandino. ¿Qué clase de dignidad la de Santos López? Tuvo que salir, huyó a Honduras y se refugió un gran tiempo. Pero en la primera oportunidad que tuvo, volvió a la guerra contra Somoza, porque sabía que Somoza era el último yanqui en Nicaragua. Increíble, increíble todo lo que hicieron los hombres de Sandino y Sandino mismo, por supuesto. Y cómo parieron Nicaragua, cómo parieron la patria, pues. Y lo que decía Omar, ¿no? El sentido de dignidad, ¿no? Calladito, hicieron su vida, se ocuparon de sus hijos, y después de sus nietos les contaron a sus hijos y a sus nietos lo que era Sandino, y así Sandino resucitó. Fue de esa manera, transmitiéndole oralmente la historia de aquella gesta, y así permitió hacer el puente con las nuevas generaciones. Una maravilla, una maravilla. Gente pobrecita, o sea, así como entraron de pobre al ejército de Sandino, así salieron, igual de pobre. Y lo que pudieron ir conquistando fue a través de su trabajo esclavizante. Una parcela de 5 manzanas, o de 7 manzanas, o de 10 manzanas, va pues. Sembrando frijol, sembrando maíz, sembrando sorgo millón, teniendo un chanchito, una gallinita, tal vez alguna vaca. Calladito. Sin meterse públicamente en nada, pero transmitiendo a su familia y a sus cercanos lo que era Sandino, lo que había hecho Sandino y lo que significaba Sandino en Nicaragua. Eso me parece a mí sumamente importante, ¿verdad? Es como, por eso es que yo digo que ahora que nos estamos yendo, toda la generación
de los 70 ya nos estamos yendo. Todos los días leemos compañeras y compañeros que fallecen, ¿verdad?, que fueron protagonistas de la insurrección o de la primera parte de la revolución. Todos los días leemos eso. Entonces, las nuevas generaciones tienen que darse cuenta de eso y aprovechar a todos esos viejos que algunos les dicen chatarra, aprovecharlos, conversar con ellos, aprender de ellos, no que es que nadie me ha contado. Y hey, hermano, si no es que te cuenten, anda a buscarlo, anda a platicar con ellos, con ellas, porque hay muchísimas mujeres, fueron protagonistas de los 70 y de los 80, pero muchísimas. Lo que pasa es que las mujeres son muchísimo más discretas y reservadas que los varones. Entonces es el momento. Todas las nuevas generaciones, los que tienen menos de 40 años, en lugar de estar esperando que les cuenten o que les den algo que leer o de ver un documental, vayan a platicar. Platican con los viejos sandinistas, que les cuenten. A veces son exagerados, sí es cierto, pues, pero que les cuenten. Ahí sacan ustedes cómo era la guardia, cómo era la dictadura, en qué condiciones de pobreza vivía Nicaragua, cómo se vivieron los 80. Fíjate que la vida de los 80, la vida cotidiana, no la vida de la guerra, la vida cotidiana de los que vivíamos en las ciudades, marcó a toda esa generación. ¿Verdad? Y te marcó carácter, conducta, manera de relacionarte. Y todas esas cosas, es la hora de que y no esperemos un acto político, hombre. Hagámonos amigos del hijo, del nieto o del propio compañero, de la propia compañera, para conversar. Yo no te estoy diciendo que vayas a una charla política, conversar, que te cuenten. Así como Omar se encontró con el soldado de Sandino, don Leandro Córdoba, así como Omar Cabeza se encuentra con don Leandro y aprovecha y le saca el jugo y le cuenta, igual. Pero no, ¿qué ocurre? Ahí tenemos toda esta generación, se nos está muriendo, nos estamos yendo. ¿Cuántas cosas se han ido con todo lo que se han ido muriendo? Y no fuimos capaces de aprovecharlo, de asimilar esos conocimientos, y esa es responsabilidad de las nuevas generaciones. No me vengan a mí con el cuento que es que el Frente no nos dice. Esa es iniciativa personal, hermano. Todos los chavaleros busquen cómo hacerse amigos de todos los sandinistas viejos, que les cuenten, hombre. Yo no estoy diciendo que te hagan charla ni círculo de estudio, no. Lo que yo te digo es que vayan y conversen. Conversen. Pregunten, indaguen de cuándo nació, de cómo se metió al frente y cómo eran los chavales de la época y cómo eran las escuelas y cómo no sé qué. Cuenten. Invítenlos a un bajo, a un vigorón, a una repocheta, a un quesillo, a una moronga, pues. No me gusta, pero bueno. Invítenlos a algo y platiquen. Platiquen. Ahí anda un montón de compañeros. Ay, se nos acaba de morir Justo Zamora. Se tenía mucho que contar. Por ejemplo, pues. ¿No? Entonces, en lugar de estar así sentado y además señalando y criticando y siendo juez y esperando que te den un huesito, ¿verdad? A ver si me mandan a becado o a ver si me dan un trabajito, a ver si me ponen de responsable. En vez de andar pensando en esas cosas, busquemos cómo sacar la historia, la experiencia de la propia gente. No hay mejor lección de historia que la que te transmiten sus propios protagonistas. Y ahí tenemos un montón de ejemplos. Digo yo, pues. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Quiero cerrar de nuevo, presentándoles de nuevo ahora juntas las dos entrevistas, los dos viejitos. Don Leandro Córdoba y el campesino cuyo nombre no sé, que es de Cantagallo, allá en la zona de Cantagallo. Es una zona hermosísima, preciosa. Si no han ido nunca, vayan. Eso es una maravilla, Cantagallo. ¿Verdad? Entonces, don Leandro Córdoba primero y después el campesino de Cantagallo. Con estos dos testimonios cerramos: trabajar, avanzar, combatir, vencer. Ahí llegó
Omar Cabeza con el profesor, un profesor que lo mataron allá por al otro lado, en ese mismo tiempo. Y allí estuve, yo le servía bastante, y me venía aquí a llevarles cigarros, a llevarles fósforo, hasta unas tiras de suela, porque las ocupaban ellos allí. Y ya último, ¿y cómo está Condega? Le decía yo, vieras, hombre, cómo está esa guardia, ¿qué iban a hacer ustedes? Yo con eso, con 22 y pistolas. No, le digo, eso olvídense, le digo, aguárdese viejito, me decía él, aguárdese viejito, va a ver, me decía. No, le digo yo, alístese, me dice entonces él, para que vayan. No, le digo yo estoy muy viejo ya, le digo yo estoy muy viejo, le digo. Pero bien, le digo, ahí están mis hijos, le digo, y tengo nietos bastante. Pues. Con Omar Cabeza trabajé 6 años. Mi colaboración con el comandante fue mantenerlo y hacer mensajes de correo, pues. Yo tomé las medidas de seguridad desde que él llegó, pues, para el frente. Yo le había dicho, mire, cuando agarraron toda esa zona de Cantagallo y los planes inviernos míos, le digo yo a Juan José, pues, que ese era el seudónimo de JJ, Juan José, pues, era Omar Cabeza. Mirá, le digo yo, ya agarraron a esa gente, ahorita me agarran a mí. Me dice, a mí, ve viejo, me dice, cuidado, te rajas. No, hombre, le digo yo, ya viví lo que iba a vivir. Si me matan me voy a morir, pero no voy a decir de ustedes nada. Y se lo cumplí, pues, al hombre. Me hicieron lo que quisieron, como cuento. Yo nunca dije nada, sino que mátenme. Yo no sé. Si supiera, yo les hubiera dicho, le decía yo el jodido. Pues, por fin, me ponían choques eléctricos y aquí, ¿no? Me ponían de la oreja, me ponían de los dedos, así me botaron las uñas. Nunca dije yo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.